Fiscalía ha presentado recurso de nulidad contra la sentencia al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. Nicolás Caballero. Sí, en el escrito al que ha tenido acceso RTV, la Fiscalía pide que se anule la sentencia que condena a García Ortiz a 2 años de inhabilitación. La número 2 de la Fiscalía asegura que los jueces del Supremo ignoraron sin explicación alguna las pruebas que exoneraban al ya exfiscal general. Esto es, que obviaron los testimonios clave, dice, de los periodistas que dijeron que la información la tenían antes y que García Ortiz no era su fuente. En su opinión, la Sala de lo Penal ha hecho una incompleta selección de los hechos y, por tanto, considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. La Fiscalía acusa también a los jueces de haber creado un tipo delictivo nuevo al haber castigado a García Ortiz por ordenar publicar una nota de prensa, dice, con información que en ese momento ya no era secreta. Además, también cuestiona que se le impusiera una indemnización a favor de la pareja de Ayuso. Datos, Daniel Luis. Daniel. Sí, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha lanzado un duro comunicado al que ha tenido acceso Radio Televisión Española contra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales por esa condena, recuerden, de 2 años de inhabilitación para el exfiscal general del Estado por haber filtrado esos correos intercambiados entre la Fiscalía y los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Considera la Fiscalía que se ha ignorado sin explicación alguna las pruebas que exoneraban al exfiscal general, concretamente que se han ignorado, dicen, los testimonios de los periodistas que testificaron en el juicio el pasado mes de noviembre y que dijeron que ya tuvieron acceso a esos correos antes de que llegara a manos del que fuera fiscal general. Consideran sorprendente esto, que se ha hecho una incompleta selección de los hechos, dicen, y también novedoso que se le haya condenado por haber difundido la mañana siguiente, la mañana del 14 de marzo de 2024, una nota informativa desmintiendo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Resumir en una frase la valoración de la sentencia que condena al fiscal general del Estado? La sentencia tiene una frase que es a su vez autorresumen de esa frase que hace el propio tribunal, cuando dice que para dar una información no se puede cometer un delito. Yo contrapondría eso, que esta sentencia ha conseguido algo que realmente es difícil procesalmente, y es de una duda sacar una certeza. De las dudas no puede salir certezas, nada más que dudas. ¿Qué derechos constitucionalmente reconocidos ha cercenado esta sentencia? Yo me referiría a 2 concretos, que es una misma moneda, 2 caras de una misma moneda. El derecho a una información veraz, que es un derecho de los ciudadanos, y el derecho de los periodistas a la privacidad de sus propias fuentes. Estos han quedado, a mi modo de ver, destruidos en la sentencia, porque ha valorado mucho más algo absolutamente nimio, insisto, como es no unos secretos, sino unos datos reservados que el propio interesado ya los había puesto en funcionamiento, publicitado de una manera no exacta. ¿Considera que ha habido una pérdida de imparcialidad en el tribunal que ha juzgado al fiscal general? Por 2 motivos. Primero, porque los 5 primeros magistrados que admiten la causa que se le envía al Tribunal Superior son esos mismos 5 magistrados, con 2 más, los que juzgan. Tenían que haber sido otros distintos. Y en segundo lugar, porque el objeto del proceso, que es fundamental, ¿de qué se acusa? En ese auto inicial excluyen de toda tipicidad penal la nota informativa del fiscal y luego la rescatan, la retoman a lo largo del debate y en la sentencia. Entonces, esto es claramente, además, es un ataque al principio de la presunción de inocencia y del derecho a conocer de qué se le acusa a un ciudadano. ¿Qué cree que hubiera ocurrido si el fiscal general hubiera dimitido en el inicio del proceso? Es una hipótesis. Es una hipótesis y como tal yo puedo tener mi opinión particular, que tampoco tengo mayor inconveniente en comunicarla. Si hubiera presentado la dimisión, muy probablemente, tal vez se hubiera archivado la causa. Que le haga la pregunta que estamos planteando aquí en la mesa. Y llego a eso. Si sumas todo esto con el inicio del auto, que es un salto no en el vacío, sino en las profundidades del Averno, es decir, que se hace siguiendo las indicaciones de Moncloa, es necesario en un auto de transformación de procedimiento equivalente al antiguo auto de procesamiento en los sumarios ordinarios, que digas por qué y cómo. No puedes lanzar y decir, esto seguía órdenes, no sé, de presidencia, de Bolaños, o del Sun Corda, o del presidente del gobierno, y ya no dicen nada más. Sí, No.
A partir de ahí lo que dice son presunciones. Utiliza la expresión presunciones y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. De segundo grado, sobre indicios indirectos, no. El indicio tiene una base real y esa base real es la que tiene que decir el juez instructor. No inventársela, no decir tengo el pálpito. No, eso no puedes, tiene que ser una base real. Y a partir de ahí, la interpretación, la prueba indiciaria, la barración de indicios y llegar a una conclusión, que en este caso desde el minuto 0 se sabe cuál es. ¿Usted cree que hay una Porque lo motivación siguiente, política aquí? y voy a la respuesta, lo siguiente me temo que si no se ha presentado ya estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, tal, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Eso, si se produce, no es que sea la consumación de un lawfare, es que sería el ejemplo más clásico de lawfare. Una sentencia que sorprende por su escasa calidad jurídica y en la que parece que se haya aplicado el derecho penal del enemigo. Todas las inferencias, todas las deducciones se realizan en contra del reo. No se puede considerar que cuando no hay prueba, eso es prueba de cargo en contra de un procesado. La sentencia da como hecho probado que el fiscal general del Estado te filtró el famoso correo en base a una llamada que hiciste de 4 segundos. ¿Qué pasó exactamente con esa llamada? Y si me puedes contextualizar también, ¿qué ocurrió antes y después? Una llamada de 4 segundos, que es una llamada en la que suena el teléfono, no lo coge y salta el buzón de voz. Por eso se producen esos 4 segundos de llamada. ¿Qué es lo que sugiere el Tribunal Supremo? Que en esos 4 segundos, que cuenten los televidentes 1, 2, 3, 4. En esos 4 segundos el fiscal general del Estado sugiere el Supremo que me pudo facilitar la información. Me pudo facilitar la información de unos correos, recordemos 21 y 38, a los que el fiscal general del Estado todavía no había tenido acceso a esa hora, porque los tiene 20 minutos después. Y como parece que les queda coja esa manifestación, añaden después que, bueno, si no fue a través de la llamada, tal vez sirvió como momento de contacto para después, a través de otras opciones telemáticas, pasarle la información. Se supone que están hablando de WhatsApp. Bueno, si eso es así, ¿por qué en ningún momento, ni durante la fase de instrucción, ni durante el juicio oral, ni por parte de los magistrados, ni por parte de ninguna acusación, se me pidió en un momento determinado, señor Campos, ¿podría usted enseñarnos su WhatsApp con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido problema alguno en mostrar mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. A lo mejor es que tenían ya muy escrito el relato y que ellos sabían que si les enseñaba el muro de WhatsApp se les podía desmontar. Es decir, dice un viejo dicho que la justicia hay que pedirla y después que te la den, ¿no? Tener razón y que te lo reconozcan. Por tanto, si hay base por lo que estamos hablando y por lo que se ha visto de la sentencia, para mí es una sentencia muy floja en sus razonamientos jurídicos. Y el punto más débil es que opta desde el principio por la tesis condenatoria y no ha admitido ninguna otra posibilidad. Y como he dicho antes, se lo plantea como una confrontación contra la defensa. Y eso es lo peor que puede hacerse en un tribunal. Insisto, el tribunal no debe pelearse con la defensa. La defensa hace su papel, pero es que incluso llega a decir que el silencio del fiscal o el negarse a contestar a una serie de acusaciones populares se vuelve en su contra. No, eso también lo menciona el voto particular cuando habla de la doctrina Murray, que no la cita, pero que es así. Mire, cuando esto se valora el silencio de esa forma, tiene que haber una contundencia de indicios enfrente que el silencio demuestre que es culpable, que te lo están restregando en la cara y tú te callas porque no tienes salida, ¿no? Pero aquí el fiscal dio una explicación coherente.
cohesionada. ¿Por qué se borran esos mensajes cuando los emails incluso meses después? Por tanto, si vamos a la unidad de valoración de la prueba, se quiebra. Ahí también hubo testimonios que dijeron que sí, que es lo que hay que hacer, que es lo que se hace. Y no se puede el tribunal, otra vez atacando a la defensa, y decir, vaya desastre que hay en la Fiscalía, que no coordinan y no controlan quién filtra, quién no filtra. Oye, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Para qué? Usted no me puede afirmar que el fiscal, sin lugar a dudas, ha sido el autor de esa filtración. Y si no lo puede afirmar, no puede haber una sentencia condenatoria. El auto de la entrada y registro era desproporcionado, un auto que tenía una acotación temporal excesiva, 7 meses y 22 días de incautación de material de copiado y de clonado, pero ahora hemos sabido, existió una orden concreta del magistrado instructor que no fue cumplida, se clonó y se copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados en dicho auto. No se hizo, por lo tanto, un cribado por palabras. No actuó o no se personó un profesional independiente que determinase qué elementos o qué documentos se podían llevar. Tampoco se ha producido hasta la fecha un expurgo de esa documentación que ha sido intervenida y que se encuentra a disposición del magistrado instructor. Siguiente, estaba desolado. Cuando lo leí, digo, no puede ser. No puede ser. Y cuando he leído las... O sea, eso fue cuando lo condenaron. Y cuando he leído la sentencia, desolado no, cabreado, indignado. Porque vemos cómo funciona la justicia. Mónica Oltra, por 2 veces, el juez, los fiscales han dicho que se archive. Y la audiencia, por 2 veces, ha vuelto a reabrir. Y el juez ha dicho, no hay nada. Aún no se ha solventado. De Montoro sabemos algo. Y mira que es grave, porque mira que estos chorizos... Vale, hoy sabemos que era 1 millón lo que cobró Ábalos. Supuestamente Ábalos, sí. Supuestamente. Sí. Pero lo de Montoro es muy grave, ¿eh? Lo de Montoro legislaba a golpe de... ¿Pero qué cree? ¿Que la justicia tiene 2 velocidades o algunos también? Evidentemente. El fiscal general ya está condenado fuera y el defraudador sigue campando a sus anchas, sigue viviendo con la presidenta de Madrid y sigue medrando con la sanidad. Y eso, con la sanidad privada, nosotros tenemos un máster. Probablemente una de las razones del acoso a Mónica Oltra fue porque Compromís estábamos en el gobierno y exigimos, y Podemos también estaba en el gobierno, y exigimos que la reversión de todos estos conciertos con las empresas privadas. Y esto seguro que le pasó factura. De los jueces que condenaron al fiscal general impartieron, después del juicio, un curso pagado por una de las acusaciones. Y ocurrió mientras estaban decidiendo la sentencia, en plena deliberación. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Y no solo dieron el curso, hablaron del caso con los alumnos. Lo sabemos porque uno de ellos lo grabó. Hemos publicado esos audios en eldiario.es. Normal suelen decir que les llega la diferencia entre deliberación y deliberación. El curso lo organizaba el Colegio de Abogados de Madrid. Es normal que magistrados colaboren con colegios profesionales. Esa formación era para el turno de oficio. Lo que no es normal es hacerlo mientras decidían la condena y cuando ese mismo colegio era parte de la acusación. Nadie dice que un juez del Supremo se venda por 90 euros la hora. Pero esto va de otra cosa. Va de la apariencia de imparcialidad. Porque este curso demuestra una relación cercana con una de las partes. ¿A ninguno de esos jueces le pareció inadecuado? Porque lo fue. Conviene recordar que la Audiencia Nacional apartó a 2 jueces de la Gürtel porque habían cobrado por cursos de la Fundación FAES. También era poco dinero. Pero la apariencia de imparcialidad no va de sobornos, sino de estética. La mujer del César tiene que parecer honrada, además de serlo. Tampoco fue estético que otro de los jueces fuese el director de tesis del abogado de la pareja de Ayuso, una relación muy cercana por la que debería haberse apartado. Y de fondo, para completar el cuadro,
La Comunidad de Madrid, que preside Ayuso, acaba de autorizar a este mismo colegio de abogados a crear un centro universitario, algo absolutamente inusual. Del Partido Popular se ha cargado al fiscal general para impedir que la Fiscalía persiga a un defraudador fiscal que se ha enriquecido saqueando la sanidad pública durante la pandemia. Esto asienta un precedente muy triste y muy duro, que es que si el fiscal general del Estado cae sin pruebas, podemos caer cualquier ciudadano. Y esto es muy peligroso porque lo que ha demostrado es que el clan Ayuso no se toca, es intocable. Ya lo vivimos con Pablo Casado cuando se atrevió a denunciar las comisiones, las mordidas del hermano de Ayuso con esos casi 300.000 euros, cómo cayó un líder, el líder del Partido Popular, y lo estamos viendo con el caso del novio de Ayuso, con el presunto fraude fiscal, donde se ha enriquecido con más de 2 millones de euros con un presunto fraude en comisiones de 300.000. Ahora cae el fiscal general del Estado. En este país, en el mundo al revés, vemos cómo los fraudes pueden campar a sus anchas, los defraudadores cambian de Maserati a Ferraris, pero un fiscal general del Estado, por defender la honestidad y el rigor, incluso la sinceridad de la Fiscalía, de la figura de la Fiscalía y de todos los fiscales, ha caído y ha sido condenado. El golpismo judicial ataca de nuevo, y es que cuando vemos a jueces que prefieren hacer política que justicia, conocemos sentencias como la que vamos a conocer en las próximas horas, en los próximos días. Un poder judicial cada vez más envalentonado, que esta vez sin pruebas, con 5 magistrados conservadores frente a 2, han decidido que García Ortiz debe caer, que García Ortiz es culpable de algo que por ahora no han podido demostrar, y que va a ser culpable una persona que no han decidido investigar a las otras 400 que tenían acceso al mail, a pesar del testimonio, por ejemplo, de 6 periodistas o a pesar del testimonio de algunos fiscales. No han decidido creer algunas de las partes y han decidido atacar así a la democracia y conmemorar así al franquismo, que parece que Franco ha muerto, pero el franquismo no. En España se están desmoronando. Este viernes, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, unos jueces neofranquistas que el Partido Popular dice que controla por detrás, se han cargado al fiscal general del Estado. ¿Sabe por qué? Por filtrar la verdad y desmontar una fake news de la pareja de la presidenta del Partido Popular en Madrid, un delincuente confeso. Y eso sucede porque en España, a diferencia de Italia y Alemania, no ha habido una auténtica ruptura democrática. El dictador murió en la cama. Y es verdad, los franquistas aceptaron que hubiera elecciones y formaron un partido que se llama Partido Popular, pero a cambio de mantener intactas las estructuras del Estado franquista, el rey, impunes los crímenes de la dictadura. Por eso el único que se juzgó fue el juez Garzón por intentarlos investigar. Y ahora utilizan esas estructuras para perseguir a jueces, a fiscales y a gobiernos legítimos, porque se creen que el poder es suyo. Y ustedes en Europa no pueden mirar hacia otro lado, como hicieron durante la dictadura franquista. Europa ha mirado durante muchos años lo que pasaba en España, porque no puede ser que la derecha secuestre la cúpula judicial. Muchas gracias. Hay que hablar más bien es de la derecha madrileña o de la derecha siciliana, y de cómo, por ejemplo, con el caso Pablo Casado, lo que ocurrió fue que precisamente el que dijo que había una trama, una presunta trama de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ahora no se pero el hecho es que aquel que investiga el entorno familiar de la señora Díaz Ayuso acaba casualmente, pues no muy bien, y lo vimos con el señor Pablo Casado y lo estamos viendo ahora con la causa del fiscal general del Estado. Todo el caso del fiscal general del Estado me parece ciertamente una cortina de humo, para no hablar de los chanchullos con Quirón, del fraude fiscal y de las relaciones de la pareja de Díaz Ayuso, y creo que dispersar el foco de que la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja estuvieron involucrados en las tramas en las que presuntamente estuvieron involucrados, a mí me parece que, bueno, pues que ha sido toda la estrategia que ha querido sacar adelante Miguel Ángel Rodríguez y el Partido Popular de Madrid.